Miqueas, originario de la pequeña ciudad de Moreset en Judá, desempeñó su papel como profeta en un período de intensa turbulencia y declive moral en las naciones de Israel y Judá. Este era un tiempo en que el reino de Israel estaba dividido, el norte gobernado desde Samaria y el sur centrado en Jerusalén. La sociedad enfrentaba una difusión de corrupción, injusticia social y un alejamiento de los preceptos divinos. El nombre Miqueas, que significa «¿Quién es como Yahvé?», reflejaba el enfoque central de su misión profética. Llamado por Dios, Miqueas utilizó su posición rural para conectarse profundamente con las dificultades enfrentadas por el pueblo común. Se convirtió en una voz poderosa en defensa de los oprimidos, criticando abiertamente la explotación realizada por los ricos e influyentes. En el primer capítulo de su libro, Miqueas comparte una visión impactante de Dios, descendiendo de su trono celestial para juzgar a Israel y Judá. Las descripciones apocalípticas de montañas derritiéndose y valles abriéndose simbolizan la severidad del juicio divino sobre los pecados de la nación. Miqueas dirige sus advertencias especialmente a Samaria y Jerusalén, destacando estas ciudades como epicentros de idolatría y corrupción. Advierte que, sin arrepentimiento, estas metrópolis enfrentarán consecuencias devastadoras. En el segundo capítulo, denuncia la avaricia y la injusticia social, señalando cómo los poderosos toman tierras y propiedades de los menos favorecidos, perpetuando la opresión. La ira de Miqueas se intensifica en el tercer capítulo, donde critica a los líderes de Israel y Judá. Describe a estos gobernantes como aquellos que desprecian el bien y promueven el mal, causando sufrimiento al pueblo que deberían proteger. Su lenguaje contundente busca exponer la crueldad y la corrupción arraigadas en el liderazgo. Además de las severas advertencias, Miqueas también trae un mensaje de esperanza. Profetiza la venida de un gobernante justo, visto por muchos cristianos como una prefiguración de Jesucristo, que traerá paz y restaurará la verdadera adoración a Dios. En el sexto capítulo, a través de un diálogo entre Dios e Israel, Miqueas enfatiza que el verdadero deseo divino es la justicia, la misericordia y la humildad, elementos esenciales para una relación genuina con el Creador. El versículo Miqueas 6:8 es ampliamente admirado y frecuentemente citado en la Biblia, pues sintetiza el mensaje central del profeta. Dios desea un corazón comprometido con la justicia, la compasión y la humildad, en lugar de rituales vacíos y sacrificios sin significado. En el capítulo 7, Miqueas expresa profunda tristeza por el estado de su pueblo, lamenta la ausencia de fieles en la tierra y la falta de integridad entre las personas. La sociedad estaba dominada por la violencia y la maldad, donde cada uno perseguía al otro con trampas. Gobernantes exigían sobornos, jueces aceptaban coimas y los poderosos dictaban sus voluntades sin considerar la justicia. Miqueas describe hasta a los más virtuosos como insignificantes, comparándolos a espinas o cercas puntiagudas. La desesperación del profeta es evidente al retratar una sociedad que ha perdido totalmente el rumbo. Incluso en medio del lamento, Miqueas mantiene la esperanza, proclama que esperará al Dios de su salvación, confiado en que Dios lo escuchará. Su esperanza está fundamentada en la creencia de que Dios es misericordioso y perdonador. En los versículos finales, Miqueas celebra la compasión divina, afirmando que Dios perdona pecados y anula transgresiones del remanente de su pueblo. Asegura que Dios no se debilitará en su misericordia, prometiendo restaurar la compasión y limpiar los pecados del pueblo. La profecía de Miqueas culmina en una promesa de restauración. Él vislumbra un tiempo en que Dios reunirá a su pueblo, los cuidará y los llevará de regreso a su tierra. Este futuro de paz y seguridad no es solo físico, sino también espiritual, destacando la renovación de la relación entre Dios y su pueblo. A lo largo de su ministerio, Miqueas fue un defensor de la justicia y un portador de esperanza,
recordándonos hoy la importancia de vivir con integridad, compasión y humildad ante Dios. Las palabras de Miqueas nos invitan a la introspección, cuestionando cómo interactuamos con los demás y qué significa realmente vivir de una manera que agrade a Dios. Su profecía vislumbra un futuro donde la paz y la justicia imperan, imaginando un mundo renovado por el amor divino, donde la armonía prevalece entre las personas y con el Creador. Miqueas nos anima a mantener la esperanza incluso en tiempos difíciles, confiando en el cumplimiento de las promesas de Dios. Durante su ministerio, observó las profundas injusticias presentes en todas las esferas de la sociedad en Israel y Judá. No eran solo los líderes políticos los que se corrompían. El sistema destinado a proteger a los vulnerables se había convertido en una herramienta de opresión. Denunció a los terratenientes adinerados que manipulaban las leyes y sobornaban a los jueces para expropiar las tierras de los pobres, minando la confianza comunitaria y la estabilidad social. Miqueas advirtió que esa búsqueda desenfrenada de riqueza y poder resultaría en el juicio divino y la caída de la nación. Bajo la sombra del imperio asirio, Israel y Judá frecuentemente se volvían hacia dioses extranjeros, adoptando prácticas idólatras que traicionaban la alianza con Dios. Esta infidelidad espiritual representaba una ruptura vital en la relación entre Dios y su pueblo, diferenciándolos como una nación bendecida. Además de criticar la injusticia externa, Miqueas abordaba la decadencia espiritual interna. Denunciaba la complacencia de los líderes religiosos, que priorizaban su influencia y riqueza en detrimento de guiar al pueblo hacia la rectitud. Esta negligencia perpetuaba la degradación moral y espiritual de la sociedad, profundizando el alejamiento de Dios. Miqueas enfatizaba que el juicio de Dios era una consecuencia justa de las acciones del pueblo, no arbitraria. Dios, siendo un juez justo, estaba profundamente entristecido por los pecados de Israel y Judá, pero necesitaba actuar para preservar su justicia. El mensaje de Miqueas no buscaba atemorizar, sino despertar un sentido de responsabilidad y urgencia, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la transformación antes de que fuera demasiado tarde. Las profecías de Miqueas llevan una profunda esperanza, incluso al prever tiempos de exilio y sufrimiento para Israel y Judá. Él vislumbra un futuro donde Dios restaurará a su pueblo, llevándolos a una nueva era de paz y prosperidad. Esta restauración no se limita a un simple retorno al pasado, sino que representa una transformación significativa que fortalecerá el vínculo entre Dios y su pueblo. Miqueas anticipa un tiempo en que las naciones se reunirán en Jerusalén, atraídas por la sabiduría y justicia divinas, y donde la violencia será reemplazada por la cosecha, con espadas transformadas en hoces. Esta visión refleja la confianza de Miqueas en el triunfo final del amor y la misericordia de Dios sobre las fallas humanas. Durante su ministerio, Miqueas utilizó imágenes vívidas y poderosas para transmitir la seriedad de su mensaje. Describió montañas derritiéndose y valles abriéndose, simbolizando la devastación que ocurriría si el pueblo no cambiaba sus caminos. Estas metáforas resaltaban el poder de Dios y las consecuencias inevitables del pecado. Sin embargo, Miqueas también empleaba imágenes que destacaban la misericordia y compasión divinas, como Dios pisoteando los pecados del pueblo y lanzándolos a las profundidades del mar. Esta dualidad en las profecías de Miqueas revela una comprensión profunda de Dios como justo y misericordioso. Él enfatiza que el juicio de Dios es una respuesta justa a las acciones del pueblo, pero también ofrece perdón y renovación. El mensaje de Miqueas sigue siendo relevante hoy, desafiando a individuos y comunidades a vivir con integridad, compasión y humildad. Nos recuerda que el verdadero culto a Dios está en las acciones cotidianas que reflejan su carácter, no solo en los rituales o demostraciones externas de fe. Al imaginar un reino futuro, donde las naciones viven en armonía y la justicia divina guía a la humanidad, Miqueas ofrece una visión inspiradora
para aquellos que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Su profecía es una invitación a renovar nuestro compromiso con la justicia, la misericordia y la humildad, contribuyendo a la creación de una sociedad más justa y compasiva. Las profecías de Miqueas están profundamente impregnadas de esperanza, incluso al prever momentos de exilio y sufrimiento para Israel y Judá. Él vislumbra un futuro donde Dios restaurará a su pueblo, llevándolos a una nueva era de paz y prosperidad. Esta restauración va más allá de un simple retorno al pasado. Representa una transformación radical que fortalecerá la relación entre Dios y su pueblo. Miqueas anticipa un tiempo en que las naciones se reunirán en Jerusalén, atraídas por la sabiduría y justicia divinas, y donde la violencia será reemplazada por la cosecha, con espadas transformadas en hoces. Esta visión refleja la confianza de Miqueas en el triunfo final del amor y la misericordia de Dios sobre las fallas humanas. Durante su ministerio, Miqueas utilizó imágenes poderosas e impresionantes para enfatizar la seriedad de su mensaje. Describe montañas derritiéndose y valles abriéndose, simbolizando la devastación que ocurriría si el pueblo no cambiaba sus caminos. Tales metáforas destacan el poder soberano de Dios y las consecuencias inevitables del pecado. Sin embargo, Miqueas también emplea símbolos que transmiten la misericordia y la compasión divinas, como Dios pisoteando los pecados del pueblo y lanzándolos a las profundidades del mar. Esta dualidad en las profecías de Miqueas revela una comprensión equilibrada de Dios como justo y misericordioso. Subraya que el juicio divino es una respuesta justa a las acciones del pueblo, pero también ofrece perdón y renovación. El mensaje de Miqueas sigue siendo relevante hoy en día, desafiando a individuos y comunidades a vivir con integridad, compasión y humildad. Nos recuerda que el verdadero culto a Dios está en las acciones cotidianas que reflejan su carácter, no solo en los rituales o demostraciones externas de fe. Al imaginar un reino futuro donde las naciones viven en armonía y la justicia divina guía a la humanidad, Miqueas ofrece una visión inspiradora para aquellos que desean vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Su profecía es una invitación a renovar nuestro compromiso con la justicia, la misericordia y la humildad, contribuyendo a la creación de una sociedad más justa y compasiva. La profecía de Miqueas se concretó con la destrucción de Jerusalén por los babilonios en 586 a.C., sirviendo como una advertencia clara de que Dios no tolera la injusticia y la corrupción, incluso entre su pueblo elegido. En el capítulo 4, proyecta un futuro donde, en los últimos días, el monte del templo del Señor será exaltado como la montaña más alta, atrayendo a pueblos de diversas naciones. Ellos convocarán: «Vengan, subamos a la montaña del Señor, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos para que podamos seguir sus sendas». Esta visión contrasta fuertemente con la realidad de Israel y Judá en esa época, previendo un tiempo de armonía y justicia, libre de la opresión y violencia que antes asolaron a la nación. En el capítulo 5, Miqueas presenta una de sus profecías más célebres, anunciando un gobernante oriundo de Belén. «Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los miles de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad». Para los cristianos, este pasaje apunta al nacimiento de Jesucristo, considerado el cumplimiento de la promesa de un líder justo que traerá paz y renovación espiritual. En el capítulo 6, Miqueas establece un diálogo poderoso entre Dios e Israel, donde Dios cuestiona las razones de la rebelión del pueblo. En respuesta, el pueblo cuestiona qué actos deberían realizar para agradar a Dios, proponiendo sacrificios y ofrendas. Sin embargo, la respuesta de Miqueas es clara y directa: actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Este versículo, Miqueas 6:8, se ha convertido en uno de los pasajes más queridos de la Biblia,
encapsulando la esencia del mensaje de Miqueas, que prioriza un corazón dedicado a la justicia, compasión y humildad sobre rituales vacíos. En el capítulo 7 de Miqueas, el profeta manifiesta una profunda tristeza por el estado de su pueblo. Lamenta la ausencia de fieles en la tierra y la falta de integridad entre las personas. La sociedad estaba sumida en la violencia, donde los individuos se persiguen unos a otros con trampa. Los gobernantes exigían sobornos, los jueces aceptaban coimas y los poderosos imponían sus voluntades sin considerar la justicia. Miqueas describe incluso a los más virtuosos como espinas o cercas puntiagudas, reflejando un escenario de completo desespero y corrupción moral. Incluso ante este ambiente sombrío, Miqueas mantiene su fe en la misericordia de Dios. Declara que aguardará al Dios de su salvación, confiado en que será escuchado. Su esperanza está fundamentada en la creencia de que Dios es compasivo y está dispuesto a perdonar. En los versículos finales, Miqueas destaca la compasión divina, afirmando que Dios perdona los pecados y elimina las transgresiones, asegurando que su misericordia prevalecerá sobre la indignación. La profecía culmina en una promesa de restauración, donde Dios reunirá a su pueblo, los cuidará y los conducirá de vuelta a su tierra natal. Miqueas vislumbra un futuro de paz y seguridad para Israel, libre del miedo y la opresión. Esta restauración no se limita al aspecto físico, sino que también representa una renovación espiritual, simbolizando la reconciliación entre Dios y su pueblo. A lo largo de su ministerio, Miqueas se destacó como defensor de la justicia y protector de los oprimidos, siempre denunciando la verdad y ofreciendo esperanza en medio de la adversidad. Las palabras de Miqueas continúan resonando en la actualidad, inspirándonos a vivir con integridad, compasión y humildad. Su mensaje nos recuerda la importancia de combatir la injusticia y valorar la misericordia en nuestras propias vidas, animándonos a construir una sociedad más justa y compasiva. Si te inspiraste con esta profunda historia sobre la jornada de Miqueas, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Y por supuesto, deja tu comentario abajo contando qué fue lo que más te tocó en esta trayectoria de justicia, esperanza y renovación espiritual. ¡Hasta la próxima!